La obra del Espíritu Santo en la Iglesia. Estudio del libro de Hechos de los Apóstoles. Lección número 27. La salvación por la fe en Jesús, entendiendo la gracia de Dios. La paz del Señor sea contigo y con tu casa. Damos gracias al Dios eterno, al Todopoderoso, por un tiempo más en su gracia, en su misericordia que Él nos permite para exponernos ante la palabra del Señor. Soy el pastor Pedro Montoya y esta noche vamos a estudiar la lección número 27. Esta lección está fundamentada en el capítulo 15 del libro de Hechos de los Apóstoles. Este capítulo y esta enseñanza nos lleva a entender en qué consiste la justificación por la fe, en qué consiste la salvación por gracia y sobre todo en qué consiste la vida en el Espíritu. Este capítulo que vamos a estudiar esta noche es muy importante porque establece una dirección sobre en qué consiste la vida de fe en Cristo Jesús. Y es bien importante que nosotros podamos entender a plenitud lo que se nos está presentando. Así es que vamos a entrar a el capítulo 15. Si tiene su Biblia, ábrala, como hemos instruido en otras ocasiones, ábrala, siga la lectura juntamente con nosotros, porque para que nosotros podamos aprender, es importante que seamos participantes de lo que Dios está entregando, no solamente observadores. El observador no realmente aprende mayor cosa, es el que participa, es el que interviene. Así que si tiene su Biblia, ábrala y vamos a ir al capítulo 15, vamos a comenzar con la lectura de los primeros 5 versículos. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. Así que, suscitada una disensión y contienda no pequeña a Pablo y a Bernabé contra ellos, determinaron que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos sobre esta cuestión. Versículo 3. Ellos pues, habiendo sido acompañados de la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y daban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos de la iglesia y de los apóstoles y de los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo que es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. En 2 ocasiones se hace referencia a de que esta situación provocó una disensión y una discusión, y por las palabras que aparecen en el relato, entendemos que fueron discusiones bastante acaloradas. ¿Qué es lo que tenemos nosotros aquí? Capítulo 15, ¿qué es lo que tenemos? Estamos enfrentando en el capítulo 15 posturas doctrinales. Los fariseos que habían creído no eran los fariseos sencillamente que estaban
oponiéndose a los discípulos. No, era un grupo de fariseos que habían creído. Entiéndase entonces, son discípulos de Jesús, discípulos genuinos, porque no por el hecho de que eran fariseos y de que en algún momento Jesús los llamó hipócritas, no por eso quiere decir de que ellos estaban actuando mal y en contra de lo que la palabra del Señor establece. No, eran discípulos genuinos, aunque venían del fariseísmo. Recuerde también que el apóstol Pablo venía del fariseísmo. Pero ellos estaban estableciendo, por el contexto de donde venían, del fariseísmo, ellos estaban entendiendo que era necesario que los gentiles se circuncidaran y que se sometieran a la ley de Moisés. Ahora, ¿por qué todo esto? Decía hace unos segundos atrás, son discípulos de Jesús y son discípulos genuinos. Pero ¿por qué estaban estableciendo algo adicional y algo diferente a lo que se había establecido en la iglesia de Jerusalén y lo que se había establecido en la iglesia de Antioquía? ¿Por qué? Porque por el trasfondo del cual ellos habían procedido, ellos entendían que Jesús no puede bajo ninguna circunstancia anular lo que Dios entregó por medio de Moisés. Fíjese bien cómo se está proponiendo, que Jesús no puede bajo ninguna circunstancia anular lo que se había establecido por Dios mismo en la ley de Moisés. Y uno de los puntos más importantes era precisamente la circuncisión, porque Dios fue quien estableció la circuncisión, no fue Moisés. Fue Dios quien estableció la circuncisión. Entonces, por lo tanto, si Jesús es Dios y viene de Dios, Jesús no puede ir en contra de lo que Dios mismo ha establecido. Hasta aquí estamos bien, lo estamos entendiendo. Ahora, cuando el apóstol Pablo interviene, les dice, sí, eso es cierto, pero recuerden algo bien importante. En cuanto a la circuncisión, Dios dio la circuncisión efectivamente a Abraham, y esto está contenido en el capítulo 4 de la epístola a los Romanos. Pablo le dice, sí, pero la dio por señal. La dio por señal por causa de la justicia por la fe que Abraham tuvo de haber creído a Dios. Y entonces viene el diálogo y ellos dicen, bueno, si eso es así, ¿por qué entonces está contenida en la ley de Moisés y se ha presentado como un mandamiento? Si eso fuera cierto, aseguran los discípulos que vienen del lado del fariseísmo, si eso fuera cierto, ¿por qué entonces está en la ley de Moisés y se presenta como un mandamiento? Y Pablo explica y le dice cuál es el propósito de la ley. Y aquí entramos nosotros también en materia. ¿Cuál es el propósito de la ley? Y para poder responder esta pregunta, vayamos a la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 10. Capítulo 10, y vamos a leer versículo 4 y versículo 5, con énfasis en el versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque el fin de la ley es Cristo.
para justicia a todo aquel que cree, porque Moisés describe la justicia que es por la ley, que el hombre que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Y esta es la parte que los fariseos, más bien los discípulos que venían del lado del fariseísmo, no habían entendido. Y por extensión, nosotros también tenemos que entenderlo, porque muchos de nosotros no lo hemos entendido. En muchas ramas del evangelio nos hemos acostumbrado a decir, ya no estamos por la ley. Es decir, ya no estamos por el Antiguo Testamento, estamos por la gracia. El Antiguo Testamento ya se volvió inoperante. Lo que debemos de seguir es la gracia. ¿Qué es lo que debemos de hacer? No debemos de hacer nada. Y esa explicación que está en labios de muchas personas, incluyendo ministros, muestra que en realidad no hemos entendido en qué consiste la justificación por la fe en Jesús. El propósito de la ley es Cristo. En otras palabras, déjeme presentárselo de esta manera. En otras palabras, la ley no es un fin en sí misma. La ley es un medio para llevarnos a Cristo. Eso es lo que está estableciendo el apóstol por el Espíritu de Dios en el capítulo 10, versículo 4 de la epístola a los romanos. La ley no es un fin en sí mismo. Si esto fuera así, eso que ustedes están asegurando, eso se tendría que mantener. Pero como la ley no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para llevarnos a Cristo, entonces el hecho de que aparece como un mandamiento es sencillamente para hacernos entender que lo que antes se hacía físicamente, ahora, de aquí en adelante, en Cristo, lo vamos a seguir haciendo, pero ya no físicamente en las formas tradicionales, en las formas rituales, sino en cada una de nuestras propias vidas. Y voy a tomar unos segundos para explicar esto, porque esto es bien importante. Ok, quiere decir de que tenemos que seguir sacrificando corderos, animales. ¿Tenemos que sacrificarlos? Y de acuerdo a lo que el apóstol Pablo, por el Espíritu de Dios, está estableciendo, dice, sí, debemos de seguirlo haciendo, pero no en las formas originales, es decir, tomar un cordero y sacrificarlo, no en esa forma, porque ya el cordero que quita el pecado del mundo, Cristo Jesús, murió por nosotros en la cruz del Calvario y hemos recibido ya justificación por la fe en Jesús. Pero entonces, ¿a qué se refiere con esto de seguir sacrificando corderos? Y algo bien importante es, de aquí en adelante, el cordero soy yo. El cordero somos cada uno de nosotros. El animal que se va a sacrificar somos cada uno de nosotros. Y esta es la parte que muchas veces no hemos entendido con respecto a la ley de Moisés. No es sencillamente cerrarla y guardarla porque ya dejó de ser operante. No es eso. Es que eso que está establecido, yo lo tengo que llevar a mi vida particular para poderlo establecer. El cordero soy yo. El cordero soy yo. Yo tengo que sacrificar. Vea qué es lo que ha sucedido en la actualidad. Muchos hombres y muchas mujeres, cuando incurrimos en algo que a Dios no le agrada, sencillamente lo que decimos, Señor, perdón. Y en algunos casos hasta golpeándonos el pecho, Señor, perdón. Perdón. Pero ¿qué ha sucedido? Que al cabo de 2, 3 semanas, y si no antes, volvemos a caer, volvemos a incurrir en lo mismo que hace un par de semanas le habíamos dicho, perdón, Señor, inclusive no lo vuelvo a hacer, pero lo hacemos. ¿Por qué?
El apóstol Pablo, por el Espíritu de Dios, establece, es que yo tengo que sacrificarme a mí mismo. Y esta es la parte que muchas veces no hemos entendido, que aplica a la vida de un hombre, que aplica a la vida de una mujer. No es sino hasta cuando degollamos el cordero, hasta cuando lo degollamos, que entonces de ahí en adelante aprendemos a caminar conforme a lo que el Señor ha determinado. Hablando con respecto a la circuncisión, ¿hay que seguir circuncidando? Sí, pero no en los términos reales o originales en que se circuncidaba. El apóstol, por el Espíritu de Dios, dice, hay que circuncidar el viejo hombre. Hay que circuncidar el viejo hombre. ¿Por qué muchas veces incurrimos en las cosas y por qué muchas veces hay expresiones como estoy trabajando en ello? ¿Desde cuándo estás trabajando en ello? Bueno, tengo ya como 10 años, tengo ya como 15 años, estoy trabajando en ello. ¿Y cuánto tiempo crees que te va a llevar seguir trabajando en ello? Bueno, de seguro hasta que Cristo venga. ¿Por qué? Porque hay áreas en la vida de un hombre, áreas en la vida de una mujer, y estoy hablando de un discípulo de Cristo Jesús, que pese a que están caminando dentro de una congregación de fe y que han reconocido a Jesús, pero hay áreas que todavía siguen vigentes en la vida, en la conducta, en el pensamiento, en los sentimientos, en las acciones, siguen vigentes. Y muchas veces lo único que hacemos es reprimirlas, que no se den cuenta los demás, las reprimimos, pero no las degollamos. El apóstol, hablando por el Espíritu de Dios, dice, el problema es que el hombre no ha circuncidado su viejo hombre. El viejo hombre tiene que ser circuncidado y habla. Además de esto, en el capítulo 5 de la Epístola a los Romanos, él habla que el cuerpo de pecado tiene que ser deshecho. Está viendo que no nos hemos distanciado del Antiguo Testamento, que no hemos salido realmente del Antiguo Testamento. Lo que ha sucedido es que ya no es cuestión de hacerlo como lo hacíamos o como lo hacían los hombres del pasado, tomando un cordero, sacrificándolo realmente. No, ya no son en esos términos. Es sencillamente poder identificar que quien realmente está manifestando una vida desordenada, una vida depravada, una vida perversa, una vida malvada, pese a que forma parte de una congregación de fe y pese a que ha reconocido a Jesús, somos nosotros. Pero muchas veces, como lo decía hace unos segundos, lo único que hacemos es reprimir las cosas. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que tengo que degollar, tengo que circuncidar, tengo que hacer que esto que todavía se está manifestando en mí, tiene que quitársele la vida, porque de lo contrario va a seguir haciendo. Y por eso es que encontramos, decía hace unos segundos atrás, personas que están diciendo continuamente, estoy trabajando en ello, estoy trabajando en ello, estoy trabajando en ello, y nunca llegan a un punto donde pueden decir, lo vencí, salí del problema, salí de mi deficiencia, salí de la situación que traía todavía del pasado. ¿Lo estamos comprendiendo? Y esto nos lleva a nosotros ahora a entender perfectamente con respecto al Antiguo Testamento. El versículo 4 dice, porque el fin de la ley es Cristo. La ley no es un fin en sí mismo, es un medio para llevarnos a Cristo. La ley es un medio profético y educativo para que el hombre entienda
que Cristo Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. El apóstol Pedro estableció en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y juntamente con este versículo que acabamos de leer en Romanos capítulo 10, quiero ir al Nuevo Testamento, al Evangelio de Lucas. Vamos al Evangelio de Lucas en el capítulo 24 y voy a leer dos versículos. Capítulo 24, voy a leer el versículo 27 y el versículo 44. Vea lo que dice el versículo 27. Y comenzando desde Moisés, esta es la referencia que el escritor hace del encuentro de Jesús con los dos discípulos que iban camino a Emaús. En el camino, él va platicando con ellos y dice el versículo 27, y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Ahí está claro. Les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Ahora, no perdamos de vista que las escrituras que ellos tenían en aquel entonces era el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, no había todavía sido escrito el Nuevo Testamento. No perdamos de vista esto. Vayamos al versículo 44 ahora. Y él les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En otras palabras, el Antiguo Testamento. Hay que entender algo bien importante. Recapitulando hasta aquí. El problema que están enfrentando en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles es un problema teológico. Hay dos posturas que se han levantado. Y obviamente el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y Bernabé se oponen a eso. ¿Por qué razón? Porque no es lo que la palabra del Señor, no es lo que el Evangelio establece, el camino por el cual debemos de seguir. ¿Y por qué surgieron dos posturas? ¿Y por qué hoy en día, extendiéndonos un poco más a nuestro tiempo, y por qué en nuestros días hay tantas variantes? Si el Evangelio es uno, ¿por qué hay tantas variantes? Y tenemos entonces ahora una respuesta. Porque muchos no están siguiendo la revelación de la enseñanza que Jesús estableció durante su ministerio sobre la tierra. Muchos lo que están siguiendo es posturas doctrinales que surgen de la interpretación de hombres y de mujeres que inician una escuela o una obra. No somos llamados para seguir posturas doctrinales o posturas teológicas. No somos llamados para esto. Somos llamados para seguir el Evangelio del reino de los cielos. Y el Evangelio solamente es uno. Por lo tanto, entonces, no debería de haber tanta discrepancia entre unos y otros, pero ahora sabemos cuál es el problema. Ahora, ¿a dónde nos lleva esto a entender este primer punto? La ley no es un fin en sí mismo. La ley es un medio. Es un medio pedagógico y profético para llevarnos a Cristo. Media vez se ha establecido Cristo, lo que debemos de seguir es lo que Cristo ha establecido, porque es la única forma como el hombre y como la mujer pueden encontrar la justificación, la salvación y pueden caminar en la vida en el Espíritu. La situación que está planteando entonces el capítulo 15 tiene que ver con cómo cada quien concebía la justificación. Para ser justificados
decían ellos, los discípulos que venían del ala de los fariseos, para ser justificados tenemos que circuncidarnos y tenemos que circuncidar a los que vienen de los gentiles. Y tienen que seguir la ley para que entonces puedan alcanzar la justificación y puedan alcanzar eventualmente la salvación. Entonces, Pablo interviene en todo esto y él establece que para ser justificados, lo único que el hombre, lo único que la mujer tiene que hacer es creer en el nombre de Jesús, que es precisamente lo que él presenta en el capítulo 4 de su epístola a los romanos, justificados por la justicia que es por la fe. Y vamos a esta segunda parte entonces. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste la justificación en el nombre de Jesús? Porque el que creyere será salvo, pero el que no creyere es condenado. Es creer en el nombre de Jesús, va mucho más allá que eso. Porque hoy en día, ¿quiénes no creen en Jesús? Pregunto, ¿quiénes no creen en Jesús? Y yo tengo que decirle, aún el perverso, aún el malvado, aún el incrédulo cree en Jesús. ¿No se ha dado cuenta usted? Y aunque esto es parte de un ritual religioso, ¿no se ha dado cuenta cuántas personas públicamente hacen la señal de la cruz en su cuerpo? Porque creen. Pero no se trata de creer racionalmente, que esa es la situación de muchas personas. Sí, claro, yo creo que Jesús es Dios, yo creo que Él vino y murió en la cruz del Calvario para que seamos salvos. Y muchas personas, pese a lo que hacen, dicen, sí, yo voy a ser salvos. Pero hay una situación que se nos ha perdido de vista. ¿Y cuál es? No es un creer racional, es un creer que Él ocupó mi lugar. Y para esto tenemos nosotros que ir a estudiar la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo, de la cual se nos habla en Hebreos capítulo 6, versículo 1, versículo 2. También se nos habla en la segunda epístola de Juan, el capítulo 1, solamente hay un capítulo, pero en el versículo 9, versículo 10, habla de la doctrina de Cristo. ¿Qué es la doctrina de Cristo? La doctrina de Cristo es una doctrina profética. Nace en Abraham. Cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, no el primero, el segundo, por el cual se le ha dicho que va a recibir la promesa en Isaac. Cuando Dios le pide que sacrifique a Isaac, a tu hijo, a quien amas, allí nace la doctrina de Cristo. ¿En qué consiste la doctrina de Cristo? La doctrina de Cristo es una doctrina profética, pero consiste en la sustitución de un injusto por un justo. Quitar al injusto y poner al justo para que Él lo sustituya. ¿Qué es entonces creer en Jesús? Creer en Jesús no es otra cosa más que entender que Él, Jesús, el justo, ocupó mi lugar. ¿Mi lugar en dónde? En la muerte, porque tenemos que ir al libro de Génesis, capítulo 2, capítulo 3. El día que de él comiereis, seguramente, ciertamente, morirás. Había un juicio emitido
Y no solamente se trataba en morir físicamente, se trataba de morir espiritualmente. ¿Por qué el hombre, me refiero a Adán, por qué Eva fueron expulsados del huerto del Edén? Porque no podían estar delante de la presencia del Señor. Usted lo mira en Romanos. Por cuanto todos pecaron, estábamos cada uno de nosotros representados en Adán y en Eva. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El hombre no puede estar delante de la presencia del Señor por causa del pecado. Por eso entonces, la condición de toda la humanidad, de cada uno de nosotros, es que hay un juicio de muerte. Y ese juicio de muerte no se canceló. Y esta es la parte importante que nosotros tenemos que entenderla. Pesa sobre todo hombre, pesa sobre toda mujer un juicio de muerte. Un juicio de muerte que no se canceló. Un juicio de muerte que está pendiente. Un juicio de muerte que se va a aplicar tan pronto cada hombre y cada mujer partan de esta tierra. Murió espiritualmente, completamente alejado, eternamente alejado de la presencia de Dios. Creer en Jesús significa entender que Él ocupó mi lugar para que entonces por su muerte, ahora el juicio de muerte que pesaba sobre de mí fue levantado. Y ya he sido declarado inocente, sin culpa. Eso es justificación. Eso es creer en el nombre de Jesús. No es creer racionalmente, es entender que Él ocupó mi lugar. Pero para yo ser y recibir la justificación, yo tengo ahora que acogerme a Jesús. No significa ir a una iglesia, y este es el problema que muchos tienen en confusión. Si voy a una iglesia, entonces voy a ser salvo. No, porque es entender que yo tengo que abrazar a Jesús. En 1 Corintios, en el capítulo 7, el apóstol, enseñando a los corintios, dice: el que se junta con el Señor, un espíritu es con Él. Quiero ir a otro texto, y este se encuentra en el Evangelio de Mateo. Vamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, y quiero leer versículos 16 al versículo 22. Muchos tenemos este tipo de referencias, pero no las hemos entendido. Y como no las hemos entendido, no hemos caminado, no hemos podido caminar en función de ello. Por eso es bien importante que nosotros no nos ocupemos de cuánto conocimiento podemos desarrollar. No nos ocupemos inclusive de cuánto voy a escribir de la enseñanza que estoy recibiendo. Si no hay entendimiento, podemos llenar 1, 2 libretas y no va a tener efecto en nosotros. Por eso es bien importante que nosotros entendamos. Vamos al capítulo 27, vea lo que dice versículo 16 hasta el versículo 22. Y tenían entonces un preso famoso que se llamaba Barrabás. Y juntos ellos les dijo Pilato: ¿cuál queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer envió a él diciendo: no tengas que ver con aquel justo, porque hoy he padecido muchas cosas en sueño por causa de él. Y voy a leer esta frase: no tengas que ver con aquel justo, y enfatizo justo,
porque hoy he padecido muchas cosas en sueños por causa de él. Pero los príncipes, versículo 20, pero los príncipes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron al pueblo que pidiese a Barrabás y a Jesús matase. Y respondiendo, el presidente le dijo: ¿cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Versículo 22. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, que se dice el Cristo? Le dicen todos: sea crucificado. La doctrina de Cristo consiste en la sustitución de un injusto por un justo. En el relato, Pilato presenta a los dos, están juntos. Barrabás y Jesús están juntos y los presenta ante todos. ¿A quién queréis que os suelte? Y conocemos el relato: a Barrabás. ¿Y qué hago con Jesús? Crucifícale. Jesús ocupó el lugar de Barrabás. Jesús ocupó el lugar de Barrabás. Barrabás éramos cada uno de nosotros. En Barrabás estábamos representados cada uno de nosotros. Quien debía de morir porque había un juicio sobre de él éramos nosotros. Pero Jesús ocupó mi lugar. Él ocupó mi lugar. Eso es la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo es la doctrina de la sustitución. Lo vimos en el libro de Génesis, cuando Dios le demanda que sacrifique a su hijo Isaac. Conocemos el relato. Está amarrado, puesto sobre el altar, y ya cuando él va a levantar el cuchillo para degollarlo, lo detiene una voz del cielo que le dice: detente, ya sé que me amas. Esa es la justicia de la fe. Creer en el nombre de Jesús. Creer en el nombre de Jesús no solamente es cuestión de admitir, que eso es lo que muchos hacen. Admiten. No. Creer en Jesús no es admitir. Sí, yo admito que Jesús es el Hijo de Dios. Sí, yo admito que Él fue enviado por el Padre para entregar su vida. No es cuestión de admitir, es cuestión de creer de que Él ocupó mi lugar. Si este entendimiento nos falta, si este entendimiento no lo tenemos, no hay justificación por la fe. No hay justificación por la fe. Y esto es bien importante, porque solamente en el nombre de Jesús es que el hombre puede ser justificado. Solamente en el nombre de Jesús es que la mujer puede ser justificada. Muchos hombres, muchas mujeres caminamos en arrogancia hoy en día, creyendo que Él se nos debe a nosotros, y nos resentimos cuando no recibimos lo que le estamos pidiendo, cuando Él no nos da lo que nosotros necesitamos, nos resentimos. Y no hemos entendido que éramos reos de muerte, que pesaba sobre nosotros una condena de muerte, y que cuando Él ocupó mi lugar, fui declarado inocente en Él. Pero no puedo dar media vuelta ahora. Gracias por lo que hiciste, gracias porque ahora yo soy inocente y ahora me voy a hacer lo que yo quiera. No, porque en un momento determinado va a volver a recaer la condena de muerte. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de ser absuelto de la condena de muerte. Es que tenemos que perseverar en Él
porque de lo contrario la condena de muerte va a recaer nuevamente sobre nosotros. ¿Cómo es eso? ¿A qué se está refiriendo? No hemos leído nosotros en las Sagradas Escrituras que dice que el diablo, Satanás, anda cual león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué significa devorar? Muerte. Significa muerte. La condena de muerte solamente es retirada de nosotros estando en Jesús. De lo contrario, nuevamente va a recaer porque el ladrón, el león rugiente, Satanás, anda buscando a quien devorar. ¿En qué consiste entonces la justificación por la fe en Jesús? Es entender que Él ocupó mi lugar, pero que tengo que abrazarme a Él, tengo que juntarme a Él. Y esto es lo que significa el señorío de Cristo. Tengo que juntarme a Él y caminar con y por Él para seguir manteniendo la justificación que he recibido. No se trata solamente de ser absuelto, sino de mantener la vida y de mantener la liberación que Dios me ha entregado. Porque hay personas que lastimosamente vuelven a caer en pecado. Porque hay personas que vuelven a ser sujetas de Satanás y vuelven a caer en un posicionamiento de Satanás. Porque creen de que solamente Él me absolvió, me declaró inocente y ahora puedo seguir haciendo lo que yo he querido siempre hacer. No, estamos equivocados. No es solamente una absolución de inocencia, es que tengo que mantenerme en Él, de lo contrario vuelvo a caer, y eso es lo que ha sucedido con muchas personas. Hay otro texto que quiero que leamos y se encuentra en la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Vamos al capítulo 5. Capítulo 5, vea lo que dice el versículo 6 hasta el versículo 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas muere alguno por un justo. Con todo podrá ser que alguno osara morir por el bueno. Y él lo que está diciendo, pero por un impío, por un débil, por uno que no representa nada, ¿podrá morir alguien? Versículo 8, pero Dios encarece su amor para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La fe en Cristo Jesús, que es el fundamento de la justificación, consiste en entender que Él ocupó mi lugar. En la condena de muerte que pesaba sobre de mí, Él ocupó mi lugar. Pero es importante, yo tengo que estar aferrado a Él. Porque si no me aferro a Él, entonces voy a caer sujeto nuevamente bajo la condena de muerte y voy a caer sujeto nuevamente en el posicionamiento de Satanás sobre de un hombre y sobre de una mujer. Porque déjeme decirle, Satanás, Jesús lo dijo en el Evangelio de Juan, no ha venido sino para hurtar, matar y destruir. Hurtar, matar y destruir. Y hay hombres y hay mujeres, y tengo que decirlo, que están dentro de una iglesia y están poseídos por Satanás. Muchos creen que por estar dentro de una iglesia, Satanás no está
haciendo nada con ello. Y tengo que decirle, lamentablemente muchos hombres, muchas mujeres están poseídos por Satanás, porque creyeron de que es creer, admitir, reconocer, pero va más allá que eso, es estar aferrados a Él. Por eso en Mateo capítulo 24 Jesús enseñó y dijo: el que perseverare hasta el fin en la doctrina de Cristo, éste será salvo. ¿Lo estamos viendo? Por eso hay algo bien importante que necesito añadir aquí, y es el hecho de que el hombre no puede generar fe en sí mismo. La fe le pertenece a Dios. Es Dios quien nos da la fe. El hombre no puede hacer nada por sí mismo. Todo lo recibimos de parte de Dios. Todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros tenemos viene de parte de Dios. Por eso tenemos que caminar siempre en gratitud y en alabanza a Él, porque de esta manera es que se confirma la fe en Jesús. En el Evangelio, en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 1, el Espíritu de Dios por boca de Pablo dice: por cuanto no le dieron gracias, ni tuvieron a Dios en su noticia, Dios los entregó a mentes depravadas. Y esto es algo que nos hace falta a nosotros, tener la conciencia de que es Dios quien nos dio la fe para que nosotros saliéramos del estado en que nos encontrábamos y para que nosotros pudiéramos aferrarnos a Él. Es la conciencia de saber que sin Cristo nada podemos nosotros hacer. Evangelio de Juan, capítulo 15. Bien, vamos entonces ahora a contestar una segunda pregunta. Ya hemos entendido lo que es justificación por la fe en Jesús. Vamos a contestar ahora qué significa entonces salvación por gracia. Porque hasta este momento lo que hemos dicho, bueno, gracia es un don inmerecido. No lo merecíamos, pero Dios nos lo dio. Y hasta cierto punto estamos diciendo, yo ni siquiera se lo pedí, pero Dios me lo dio. Pero realmente, ¿qué significa salvación por gracia? Vamos a ir a la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, un texto que nosotros conocemos muy, muy bien, en el capítulo 2, vea lo que dice el versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y también en el versículo 8, porque por gracia sois salvos, por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Nosotros no podíamos hacer nada. Pesaba sobre nosotros una condena de muerte. No perdamos de vista esto. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y también en Romanos, porque la paga del pecado es muerte. Estábamos destituidos. Entonces, ¿qué significa la gracia de Dios? Significa de que Él, Dios, nos tuvo misericordia sobre nuestras vidas. ¿Sabe que hay algo bien importante que se establece en el libro de Job? Y algo que nosotros debemos de entenderlo. Y los amigos de Job en su momento no pudieron entenderlo. Porque los amigos de Job establecían, si estás sufriendo es porque algo hiciste. Algo tú hiciste para poder estar recibiendo eso que ahora tú estás sufriendo. Y Job les dice, no, yo no hice nada. Yo no hice nada. Y los amigos de Job
le responden y le dicen, pero ¿cómo que no hiciste nada? ¿Acaso eres tú más justo que Dios? No, yo no hice nada. Pero Dios envió sus saetas sobre de mí. Palabra de Job. ¿Por qué? ¿Por qué? Para establecerle a sus amigos y para establecerse a sí mismo de que el hombre no tiene nada de sí mismo, que todo lo recibimos de parte de Dios, que todo viene de Dios y que Dios determina sobre la vida del hombre y que Dios determina sobre la vida de la mujer. ¿Qué significa gracia? Gracia lo que significa es que Dios me mostró a mí cuál era mi condición. Esa condición de Job, que muchas veces la hemos visto como de parte de Satanás, porque así se presenta en el relato. Satanás lo atacó y por ese ataque es que Job se encuentra con llagas y en algunos casos como que ya la piel se le ha caído y están visibles los huesos, lo vemos en el relato. No, dice Job, esto vino de parte de Dios. Y los amigos de Job, como muchos hoy en día, no podemos entender cómo que vino de parte de Dios. Sí, porque Dios me mostró a mí cuál era mi condición delante de Él. ¿Cuál era mi condición delante de Él? Y hay algo que debemos nosotros de entender, y es lo que significa: todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál es la condición del hombre? ¿Cuál es la condición de la mujer? Y muchos en arrogancia decimos, bueno, pero yo no anduve en drogas, yo no anduve en vicios, yo no anduve en una vida depravada, nunca me dediqué a eso. Delante de Dios yo estoy bien. Y tenemos nosotros que entender, no, delante de Dios no estás bien, porque la vida del hombre no consiste en las cosas que hace o que no hace. La vida del hombre consiste en la condición que adquirió por causa de la desobediencia. Por causa de la desobediencia de Adán y de Eva. En Adán y en Eva estábamos todos representados. En Romanos capítulo 5, que lo leímos hace unos minutos atrás, el apóstol dice: alguno podría morir por un bueno, y alguno podría morir por algún justo, pero morir por un impío y morir por uno que no representa mayor cosa, humanamente hablando, difícil, dice el apóstol. Pero Él murió por nosotros, porque esa era la condición en la que nosotros nos encontrábamos. Hay hombres y hay mujeres que muchas veces dicen: yo no tengo testimonio. Yo no tengo testimonio. Aquel tiene testimonio porque fue un drogadicto y ya se estaba arrastrando de dónde Dios lo sacó, aquel drogadicto. Ese tiene testimonio. Aquel que estaba metido en vicios, ese tiene testimonio. Y esos son los testimonios que muchas veces hombres y mujeres destacan hoy en día. Pero yo no tengo testimonio porque no estuve en esto, no estuve en aquello. No es cierto, nunca fui a la iglesia, pero me mantuve dentro de una conducta buena. Sabe que todos tenemos testimonio. Todos.
Porque ¿cuál era mi condición? Y eso es lo que nos enseña Job. Mírenme, miren cómo está mi piel, miren cómo mi piel se está desgarrando, miren cómo mi piel está cayendo, miren mi hueso, miren esta condición que había cambiado físicamente, su apariencia había cambiado. Mírenme cuál es mi condición. En esa condición estábamos todos. En esa condición estábamos todos. Si nosotros no entendemos de dónde el Señor nos sacó, realmente no vamos a entender la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios consiste en entender que lo vil y lo menospreciado, eso éramos. Éramos lo vil del mundo, eso éramos, pero Él nos tuvo amor. Y ahora podemos entender Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. La gracia no es otra cosa más que el amor de Dios. ¿Por qué le llama gracia entonces? ¿Por qué le llama gracia? Le llama gracia porque el hombre no le puede devolver a Dios el favor recibido. Y déjenme usar esa expresión. Porque el hombre no le puede devolver a Dios es gracia. No hay forma de comparar lo que tú me diste en Cristo Jesús. Por eso se le llama gracia. La salvación por gracia es reconocer el gran amor de Dios. Si nosotros reconociéramos, porque no lo hemos reconocido, si nosotros reconociéramos el amor de Dios, nosotros no pondríamos peros a lo que Dios nos pidiera hacer. No habría déjame ir a enterrar a mi padre y entonces después te sigo. No habrían peros ante lo que Dios nos estuviera pidiendo. ¿Entiende que muchos de nosotros no hemos entendido la gracia? Un don inmerecido. No lo merecía. Y hasta allí hemos llegado. Pero no estamos disfrutando la gracia. ¿Por qué? Porque no hemos entendido realmente cuánto Dios nos entregó por medio de Cristo Jesús cuando Él estaba pendiendo de la cruz del Calvario. No lo hemos entendido. Si lo entendiéramos, podríamos decir: heme aquí, envíame a mí. Hago a un lado mis planes, hago a un lado mis propósitos, envíame a mí. Sí, Señor, yo voy. No habría en nosotros déjame pensarlo, déjame consultarlo. No habría esas opciones. La gracia es entender cuánto Dios nos entregó por medio de Cristo Jesús. Entender la gracia nos ayuda a mantenernos firmes en nuestra profesión de fe. Vamos ahora a contestar la última pregunta. Cuando introdujimos este tema, dijimos que esta enseñanza nos estaba llevando a entender lo que era la justificación en Jesús, la salvación por gracia y en qué consiste vivir en el Espíritu. Vamos a esta tercera pregunta. ¿Qué significa? ¿En qué consiste vivir en el Espíritu? Quiero
que vayamos a Mateo, un texto bien conocido por una gran mayoría. Capítulo 6, Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿En qué consiste la vida en el Espíritu? La vida en el Espíritu consiste, no vivo más yo, Cristo vive en mí. Enseñanza que está contenida en la epístola a los Gálatas. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya no vivo yo. Lo que para mí era ganancia, yo lo he reputado en pérdida. Yo lo he reputado en pérdida para ganar aquello para lo cual yo fui llamado. La vida en el Espíritu consiste en no anteponer las cosas de mi existencia a las demandas de Dios. No anteponerlas. Sí, pero es que el Señor está demandando también en la palabra que el que no trabaje no coma. En tu anteponer las cosas de la vida natural a las cosas del Espíritu. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, entiéndase, todas las demás cosas, encierra todas las demás cosas materiales, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Mire cómo se presenta. Son añadiduras. No son cosas determinantes. Vendrán por añadiduras. Es poder buscar qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Esto lo he señalado en otras ocasiones, lo voy a hacer una vez más. Las dos preguntas que el apóstol Pablo, capítulo 9, le presentó a Jesús, son las dos preguntas que deben de estar en la vida de cada hombre y en la vida de cada mujer de fe. ¿Quién eres, Señor? Ayúdame a conocerte, ayúdame a entenderte, ayúdame, Señor, a no conocer al Jesús histórico. Ayúdame a conocer al Jesús revelado. ¿Quién eres, Señor? Y la segunda pregunta, ¿qué quieres que yo haga? No se trata de el propósito de mi existencia. No. Dios tiene un propósito para mí. No, tampoco. Es cuál es la asignación de vida con la cual Dios me envió a esta tierra. ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Y cuando nosotros entendemos que somos instrumentos de Dios, no es que Dios me va a ayudar a mí, no es que yo inicio un plan, no es que yo inicio un propósito y que Dios me ayuda para cumplirlo. No, es que yo soy instrumento en las manos de Él y Él hace según Él lo ha determinado. Y muchas veces eso puede significar andar en valle de sombra y de muerte. ¿Qué quieres que yo haga? Otro texto que quiero que revisemos, Colosenses, la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Vea lo que dice en el capítulo 3 y justamente en el versículo 1. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿En qué consiste la vida en el Espíritu? Buscar las cosas de arriba. Buscar las cosas de arriba.
Si no puedo desprenderme de las cosas de la tierra, no estoy buscando las cosas de arriba. Si las cosas de la tierra son tan determinantes y me asusta desprenderme de ellas, no estoy buscando las cosas de arriba, aun cuando así esté dentro de una iglesia. ¿Lo estamos entendiendo? Es buscar las cosas de arriba. Señor, que mi vida sea en tus manos el instrumento que tú utilices para establecer salvación, liberación, restauración, vivificación en otras personas. Al llegar entonces a este punto, hemos entendido en qué consiste la justificación en el nombre de Jesús. Hemos entendido la salvación por gracia. Hemos entendido la vida en el Espíritu. La pregunta que ahora nos queda por contestar es: ¿qué vamos a hacer ante esta revelación? ¿Qué es lo que vamos a hacer ante esta revelación? ¿Aplaudirla? ¿Celebrar? ¿O caminar por ella? Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede llevar fruto. No creamos que esto es conocimiento. Esto es vida. Cuando completamos demandas, las demandas de Dios. Por lo tanto, ¿qué demandas de Dios que Dios te ha presentado las has hecho a un lado y no las quieres ver ni siquiera de reojo? No nos engañemos, de esa forma no se construye justificación en el nombre de Jesús. No se gana la salvación por la gracia, no se está viviendo en el Espíritu. Padre, esta noche te doy gracias por tu Santo Espíritu, porque tu Santo Espíritu, Señor, vivifica, pero también redarguye de justicia, de juicio y de pecado. Señor, nosotros tu pueblo, que hagamos honor al nombre que confesamos y que caminemos, Señor, estableciendo justificación en el nombre de Jesús, estableciendo salvación por gracia y estableciendo la vida en el Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. La paz del Señor sea contigo. Que el Dios eterno que te hizo ser concebido en el vientre de tu madre y que eventualmente te dio a luz, que te ha enviado para hacer bendición sobre esta tierra, cumpla contigo lo que Él se ha propuesto hacer, pero que tú seas capaz de buscar primeramente las cosas de arriba. En el nombre de Jesús. Amén. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700.